Hola, bienvenida Tini, bienvenido Jorge, Martín, Bernardo. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en este round table de Hollywood Reporter en español. Me da muchísimo gusto tenerles. Yo soy Pablo Monroy, voy a ser su moderador. Me gustaría empezar hablando sobre esta gran serie con una breve descripción sobre sus personajes, cómo se llaman, cuál es como su papel en esta historia. Podemos empezar. Vale, perfecto. Javier Lara Castillo es el nombre de mi personaje. Es heredero de la familia Lara Castillo. Mi padre está muerto. Yo me crié en Chile, mi personaje se crió en Chile, porque mi padre fue como exiliado de la familia, digamos, desterrado, y vuelvo a México en busca de respuestas, a aclarar como qué es lo que pasó, a buscar respuestas de por qué a mi padre lo desterraron, y un poco como a, también, por qué no decirlo, vengarse por lo que le hicieron a mi papá. Luego de eso, en el transcurso de la serie pasa que, bueno, conoce al personaje de Miranda, Martina, y ahí pasan muchas cosas, digamos, entre ellos dos, porque el personaje de Miranda también está buscando respuestas de acuerdo a su origen, y ambos se fusionan en esta búsqueda de identidad, digamos, y generan un vínculo aquebrantado, por así decirlo. Eso. Así es. Lo querías meter en la... Es algo con quebranto. Tenía que- meterlo y entró. Mi personaje es el de Miranda Sanguinetti. Ella tiene 23 años por ahí. Y es una chica adoptada que siempre tuvo la necesidad de saber quién había sido la persona que la había tenido. Y nunca había podido como encarar ese tema en la familia, desde un lugar adulto como arranca en la serie y como se muestra en la serie. Adulto, digo, con las herramientas que ella pudo tener y encarar esa conversación y poder hacer ese viaje. Entiende que la tuvieron en México y a partir de ahí, como dice Jorge, se desencadenan un montón de temas, porque yo creo que en su cabeza era simplemente el hecho de saber su nombre, de saber en qué barrio vivía, no sé, qué amigas, y no mucho más, pero creo que nunca se espera todo lo que conlleva el saber quién era su mamá, que su mamá está viva y todo lo que le sucedió a la madre, ¿no? Entonces, me parece que es un personaje que básicamente termina como creciendo muy de repente y encontrando muchas personas que le ayudan en el camino, la verdad. Bueno, por mi parte, mi personaje es Leonardo Gutiérrez. Es un guardaespaldas, exmilitar, que está pasando por un mal momento, está como saliendo de una depresión, un poco obligándose a vivir, a trabajar para poder salir un poquito a ver la luz cada día. Y bueno, conoce a Miranda a su llegada a México y la conduce por toda esta investigación que hay, ¿no? Para ver de dónde viene. Y bueno, Bernardo en la parte de la dirección. Me gusta mucho que en este round table tenemos personas de Argentina, de Chile, de México. ¿Creen que este tipo de producciones son muy importantes y ponen en alto a Latinoamérica? Yo siento que sí, justo me parece que estamos en un punto importante en la historia como de la televisión y el cine, donde me parece que antes quizás no se veía tanto que alguna producción o mexicana o argentina hubiera como gente de otro país. Y me parece que se está como normalizando eso, y me parece que en una cosa de juntos como Latinoamérica, me parece que estamos haciendo proyectos bien importantes, mucho más vistosos para Europa, Estados Unidos, y siento que ya no importa tener como un colombiano, un argentino, el mexicano en la misma serie. Me parece que está bien, y creo que este es un muy buen ejemplo y me parece que nos fue bien. Sí, Entonces, ¿no? sobre todo porque pues, está muy bien justificado en la historia, ¿no? Que todos Sí, seamos exacto. de donde somos. Y como decía Jorge, pues ya el mundo está muy globalizado. En todos lados habemos gente de todos los países. Buenísimo. ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando leyeron el guión por primera vez? Drama. Sí, la verdad que drama, angustia. Sí.
Sí, sí, a la vez igual es muy diferente. Para mí son 3 series. Es primero la que se lee, la que se ensaya y luego la que se rueda y luego la que el montaje decide que se haga, ¿sabes? Entonces como que son 3 etapas totalmente diferentes, pero la primera, que es cuando hicimos la lectura, obviamente hay un montón de cosas que por ahí no resuenan del todo porque no está el imaginario completo. Porque nos estamos conociendo. De hecho, la primera lectura fue como, siempre es un poco más duro todo, porque no nos conocemos del todo, pero yo soy fan de la 2, del rodaje, de lo que pasa en escena. A mí me gusta estar en set, en la cancha, jugando, y luego ya el resultado es un poco la magia del director con el montador y lo que se decide final, qué es lo que se cocina, ¿no? Así que eso es lo que va a ver la gente, pero mi etapa favorita es la del set, la de estar en rodaje y jugando ahí a la acción y sufrir, llorar, reír, lo que haya que hacer, pues. ¿Ustedes qué fue lo primero que pensaron? En mi caso, lo último que yo hice fue Violeta y fue hace, no sé bien, pero 10 años, un poquitito más. Entonces cuando me enteré de esta historia, yo venía pasando en lo personal por un proceso particular en donde necesitaba un respiro de lo que venía haciendo la música. Y siempre supe que quería volver a actuar, solamente que no sabía cuándo, porque la realidad es que la música también te quita mucho tiempo. Es un proyecto de shows, de gira, de videos, de escribir un álbum, de estar en el estudio, de grabar canciones, de grabar videos, de hacer promoción, de viajar por muchas partes del mundo. Y cuando decido tomarme un tiempo para mí en lo personal, es cuando aparece justo este proyecto. Y sentí que llegó en un momento muy adecuado para poder vivir este desafío. Y me daba miedo, la verdad, porque hacía mucho que no me ponía enfrente de una cámara y la realidad es que me pasó también de flashear mucho con los actores. También, bueno, mismo con vos, Bernardo, el espacio, el lugar, la pregunta, la repregunta, el buscar el porqué, el buscar ese pasado de Miranda, el buscar esas preguntas de Miranda, esas conversaciones con sus padres. Como empecé a meterme en un mundo totalmente distinto a lo que yo había hecho. Y después estar en set con los chicos, de ver lo desafiante que es, de tener actores tan increíbles. Vivir escenas con escenas de tiro, de sangre, de muerte, de incendios, de ataques de pánico, cosas que yo la verdad es que no había hecho, simplemente había consumido quizás en series y en películas, pero encarnarlas, la realidad es que lo sentí como un desafío muy grande y estoy muy feliz del momento en el que decidí hacerlo. Sentí que me acompañó a mí en un proceso personal que también como que me ayudó a terminar de sanar en gran parte. Bueno, yo la leí, me encantó. Sin duda no me imaginaba para nada que iba a terminar siendo lo que hoy en día es. Creo que parte importante de eso es que ya hoy investigando acá en el chisme, me enteré que por parte de nuestro director Bernardo se hizo una propuesta de que todo fuera como muy oscuro, que todos los personajes tuvieran ahí algo como que les molestaba, les traían cargando. Y sí, creo que eso enriqueció muchísimo toda la serie. Además de que, bueno, ya a la hora de la ejecución, la fotografía, los vestuarios, creo que es una serie que tiene mucha identidad, muy única. O sea, se ve muy distinto a lo que se ha visto y pues felices. Felices de haber leído ese primer capítulo y de ser parte de este proyecto. En mi parte, es que cuando llegan los guiones a uno, la verdad es que, y lo dijiste creo que muy bien, o sea, me parece que es una cosa viva que todo el tiempo está cambiando. Desde que lo lees por primera vez, te empiezas a imaginar 20,000 cosas, 20,000 películas, referencias y demás, y poco a poco va cambiando, porque al final, una serie de televisión o una película, pues es una cosa donde no nada más hay una visión, sino hay la visión del director, la visión de la gente de la plataforma, de los productores, y a la hora que viene la plática con los chicos, sigue cambiando, porque cada uno trae su input. Exactamente. Entonces, cada uno va aportando como ciertas cosas, de tal manera que es una cosa viva que va transformándose. Quizá yo de pronto pude haber pensado en 2 o 3 referencias cuando la leí, y al final va agarrando vida propia y va agarrando un carácter
propio y lo vamos haciendo como íntimo, ¿no? Lo cual está increíble. Y sí, totalmente. De lo que llega a un inicio, a lo que empiezas a producir, a cuando llegan los chicos lo empiezas a hablar, cuando lo filmas es otra cosa, en el set cambia todo por completo. Y a la hora de estarlo montando, hay veces que le das vuelta a las cosas y agarran un sentido distinto. Sí. La verdad es que siempre para bien. Y entonces es una cosa viva que es bueno en un proyecto de cine y un proyecto de televisión, y más en esto que es un proyecto bastante ambicioso, con un talento increíble y obviamente la gente de atrás que también le pone corazón y alma durante muchos meses. Entonces es algo que constantemente se está moviendo. Claro. ¿No? Pero bueno, eso, muy contento. ¿Y cómo decides, cómo y por qué decides que tuviera esa parte oscura que menciona Martín? ¿De dónde sacaste eso? Yo le pregunté a Mau y Mau me dijo que era un poco tu propuesta. Pues sí, o sea, al final del día llega un guión, es un thriller, ¿no? Al final del día un thriller pues siempre tiene esta parte del suspenso. Hay niveles, ¿no? Tampoco podemos hacer una cosa hiper obscura, pero yo un poco lo que le platiqué a los chicos, y eso fue como mi primer acercamiento y mi primer approach, era como, me parece que estamos en una serie donde todos los personajes parten de estar rotos. Y a partir de ahí, mientras van buscando la verdad, mientras van buscando quiénes son, mientras van avanzando, pues van conociendo la verdad. Entonces, un poquito, creo que esa oscuridad es eso, ¿no? Es partir como de alguien que está roto o tiene como una carencia o algo, y a partir de esa oscuridad avanzamos y conocemos la verdad, que un poquito, eso era como mis primeras palabras a la hora de hablar con los chicos, ¿no? Claro. Y hablando de esta parte de búsqueda de la verdad, por ejemplo, Tini, ¿tú cómo conectaste personalmente con esa parte de la ansiedad y ese sentimiento de desarraigo que tiene Miranda? Hoy lo venía pensando y lo venía charlando. Siento que en algún punto me hizo acordar a mí en algún momento de mi vida. Y esa primera escena que es como arranca la serie, que ella empieza a tener este ataque de ansiedad, pero también se siente, y es como el lugar que le dimos, ¿no?, a estas cosas que le pasaban a Miranda, como que ella ya las venía normalizando. Y también que nunca las había contado ni hablado. O sea, no había como simplemente, bueno, esto me sucede, yo me corto, a mí me pasa esto, yo me quedo sin aire, igual intento ir al escenario, igual intento seguir, y como conecté desde ese lado con el personaje, ¿viste? Y como le empecé a dar vida y creo que, ¿viste? Que te dije que llegó como en un momento particular en mi vida. Desde algún lado terminé de sanar porque también ella me hizo acordar mucho a algo que por más que yo vuelva a tener un ataque de pánico o ansiedad, hoy tengo herramientas y puedo abarcar eso desde otro lado como totalmente diferente a ese momento que me había sucedido todo esto, ¿no? Y siento que me enseñó a no volver nunca a ese lugar, a hablar antes de tiempo, a contar con alguien, a charlarlo, a ir a terapia, a poder abrirme. Porque después cuando las personas como terminan explotando, la pasada de factura es como mucho más grande que poder haber tenido algún tipo de conocimiento o charla previa, ¿viste? Y desde ese lado siento como que el personaje me acompañó y no sé, ya en ese último capítulo donde la vemos, ¿se puede hablar del último capítulo o no tanto? No tanto. Me voy a callar porque me va a pasar lo mismo que me ha pasado. No vayas a spoiler. Nada, ya está. Que lo vean. Sí, mencionas ese momento en el que inicia la serie sobre un escenario, un momento muy complicado para Miranda. Sí. ¿En tu carrera musical has tenido momentos similares? Nunca me pasó así de quedarme sin aire, de quedarme sin ningún tipo de registro para poder hacerlo y tener que salir. Pero sí me pasó de salir rota. Y es lo que te digo, en algún momento es necesario explotar
para volver a resurgir, para volver a salir, para volver a encontrarte, para volver a abrazarte, para poder amar lo que ella ama, que en este caso es la música, es tocar. Y ella necesitaba romperse por completo. Y se rompe. Pero creo que se encuentra con una Miranda como mucho más poderosa y fuerte sobre el final, por más malas y cosas que le hayan sucedido al personaje. Sí, ese tocar fondo fue el que la hizo buscar. Sí, justo lo que hablábamos hoy con los chicos, de decir a veces las peores cosas que te suceden en la vida al final son las que a veces más te enseñan y lamentablemente más te hacen crecer. Claro. Sí. Jorge, Javier es un personaje que encarna la seducción, pero también el peligro, ¿no? ¿Cómo construiste esa ambigüedad moral sin caer en clichés? ¿Te parece que no cayó en clichés? Ah, qué bien. Qué paz. Me parece. Bueno, qué honor, gracias. ¿Cómo se Bueno, yo creo que con un pie adentro y un pie afuera de las emociones, creo. Javier es un hombre intrínseco que tiene muchos mambos mentales. Viene con un rechazo de su familia, está con todo en contra y lo que busca es llegar a la cima a toda costa, recuperar lo que él entiende que es su designio, lo que merece, que está todo vacío. Entonces, claro, ocupa todas las técnicas, todas las herramientas habidas y por haber para llegar a su objetivo. Y si eso tiene que ser, llámalo seducción, como dices tú, o estrategia, en el caso de de su relación con la familia, que ahí hay una estrategia sórdida para llegar a su fin, es muy loco lo que llega a la mente humana. Yo aquí también me despedí de mis prejuicios, porque en el fondo siempre me pasa, no es la primera vez que me pasa, que siempre me peleo con mis personajes porque los juzgo, inconscientemente uno los juzga. Claro. Pero luego termina este proceso, como decía, las 3 etapas de la lectura, la producción y ya después cuando se imprime en la tela, digo, wow, esto es más poderoso de lo que yo pensaba, porque claro, uno... Me despido del proyecto no sintiendo prejuicios, teniendo más empatía hacia conmigo y con el resto también, como, no sé, es un trabajo poderoso 360, como psicología, sí, total. todo, humanidad, ¿sabes? Total. Sobre todo cuando en el caso de mi personaje, hablo por mí, es muy exitista, ¿no? Hay una cosa como muy de fórmula mundana, que es lo que maneja todo el mundo, como vivimos en un formato capitalista y se concibe el mundo como la meta, el éxito, la fortuna, la familia perfecta, la foto familiar de Navidad, y es todo mentira, al final, ¿sabes? Sí, total. Entonces, sí, muy duro también ver un personaje tan solo como Javier. Pero bueno, necesita un par de terapias, creo yo. Bernardo, tú desde tu papel como director, ¿cómo mencionabas ahorita que es un thriller, ¿no? ¿Cómo equilibraste ese tono de thriller emocional y de drama, de identidad en la serie? Yo creo que la serie ya trae como implícitos tanto el thriller como el drama. Me parece que hay como muchas maneras como de campechanearlo, ¿no? O sea, puedes tener como una narrativa como de thriller donde hay como cierto suspenso. Creo que lo no dicho es muy importante. Pero también se tocan como temas como muy importantes, como el drama familiar, cuando de pronto va Miranda a la casa donde supuestamente va a encontrar a su mamá y entonces se encuentra que hay toda una familia, ¿no? Y se encuentra como a la abuela. Entonces me parece que tanto como la familia Lara, que es la parte como oscura, también esta parte de luz, donde ella encuentra como cierto cobijo, y donde encuentra como cierta paz, donde llega y ahí va con la abuela y demás, y realmente se siente protegida, porque claramente de donde realmente pertenece, pues claramente es la familia de las más oscuras de México, y un poquito eso es lo que trata la serie. Entonces me parece que ahí está un poquito como el equilibrio y la búsqueda. Claramente el viaje de este personaje pues cae en lugares como muy muy profundos y muy oscuros, pero siempre hay alguien como que la rescata, ¿no? Digo, evidentemente ella se va y se refugia, pero me parece que ahí está. Y creo que tener también en una serie distintos géneros me parece que funciona muy bien, porque de pronto si tenemos una cosa full thriller, pues bueno, quizá es una cosa como muy de nicho, pero si de pronto abarcamos como
ciertas otras cosas, como un drama familiar o como otro tipo de géneros, abarcamos más gente y me parece que es un poquito como más rico para ver, ¿no? Hay más de dónde agarrarse, ¿no? Obviamente está el triángulo amoroso entre estos tres, ¿no? Que funciona como muy bien, pero entonces si tenemos como varios ingredientes, funciona la serie, ¿no? Sí, es más dinámico para quien especta. Mencionabas también que tu parte favorita es el rodaje, ¿no? De estas tres que mencionas. Para todos, ¿existieron momentos del rodaje que recuerden con especial cariño o al contrario, que hayan sido más difíciles que otros? Eso yo lo quiero escuchar. Yo tengo dos. A ver. El primero y el más divertido, perdón Tini, te va a tocar otra vez. De vuelta, Tlacuautla. Me moría de risa porque había una escena donde Me Tini hicieron tenía al que lado, decir Cuautla. a Cuautla y le costaba muchísimo trabajo, entonces yo la sentía súper nerviosa y que así empezaba a respirar profundo así de puta, ya viene esta palabra, ya viene esta palabra. Y no le salía y no le salía. Ese fue muy divertido. Y el otro que recuerdo... Espera, pero aparte estuvimos parados Un rato, porque sí. no podíamos decir. No era que no paraba, no era que no paraba. No, boludo. El Pará, y director aparte, no. no, y aparte la fiaca es que no era como una escena más o menos relajada. Venían de una situación bastante tensa entre ellos dos. No es que O sea, yo podía tenía como que decirlo disimular. rápido, además. No, y lo tenía que decir como seria y como enojada y como que lo re sabía todo, ¿viste? Y yo decía, ay, por favor, no te rías, porque no entra ni, o sea, no entraba la risa, ¿viste? Y bueno, ¿viste? Cuando te tentás aparte es peor. Y nos reímos Están todos ahí, 40 ¿no? minutos sin parar, todos. Sí. Ya yo me quité los audífonos Sí. y me puse a reír. Hola, y te baja, fue mi Aparte era tarde, muy Ay, tarde. qué feo, Sí, qué no, feo, no, sí, no, perdón. Bueno. ¿Y qué otro? Y el segundo es el día que terminamos de grabar. Ay, sí. Nos fuimos al hotel donde se está quedando todo el staff. Los que quisieron seguimos la fiesta. Estuvimos escuchando música, tomándonos una cerveza. Y fue No me hermoso. acuerdo de esa noche. Literal, Cuenta más. nos regresamos. Esta cerveza. No me acuerdo. Literal, nos regresamos en vivo a la Ciudad de México. Ya era de día. A la hora del Imagínate tráfico eran tú. como las 9 de la mañana. Sí. Sí. Porque terminamos de filmar tarde, aparte ese día, tipo 4, 3 de la mañana, no sé. Re bonito. Sí. Para ustedes. ¿Momento cuál era? ¿Momento especial? ¿Momento tu favorito o uno que hayas sufrido? Tal vez ese de Cuautla lo sufriste. Alguno que resaltes. Uf, a mí... O sea, wow, sí, yo me sorprendí mucho en la escena cuando Miranda conoce por primera vez a su mamá. Realmente la reacción que yo tengo es, hicimos dos, o sea, la primera fue un ensayo de cámara y quedó esa de hecho. Sí. Porque la otra la hicimos, pero porque mi reacción de verdad fue de pena, de miedo, de angustia, de no entender qué le habían hecho a esa mujer, no poder hacer nada, ver cómo se la llevaban. Ese momento me llevó a un lugar como de realidad tremenda. Y lindo también, me quedo con la fiesta final, todos festejando. Es muy lindo cuando uno termina un proyecto y... No sé, puede pasar, ¿viste? Como que, no sé, no tengas piel o nos hayamos, no sé, quizás no tenés mucha onda y la realidad es que termina un proyecto y estemos todos abrazados y que haya como una linda energía y festejemos todo por lo mismo. Creo que eso también está muy bueno, así que eso también, sí. En mi caso, creo que no recuerdo puntualmente un momento especial, recuerdo una tentada también que tuvimos en un momento de ambulancia cuando yo iba a preguntarle, ¿está todo bien? Y se giraba y nos tentamos de la risa y en verdad era drama, era más drama y nosotros estábamos en comedia, o sea, nada que ver. Porque vos no te esperabas el empujón mío. Sí. Entonces, como yo te empujo, Yo me como que... se me- ¿Cómo me decís? Como que ahí sí, tipo, y yo, ay, perdón. Y como que y de ahí, grabamos varios. de hecho, Bernie se enojó en un momento, levantó la voz y todo, porque ya éramos... Es que teníamos poco tiempo y nosotros tentadísimos. Eso No te esperabas esa reacción. No, Salí acá, no sé qué carajo te dije una cosa así. salí, me empujaste, me pegaste. Y vos te empezaste a mear de la risa. Yo no sé si quedó esa... Creo que no quedó el empujón. No, era muy fuerte, pero bueno, tenía un poco de razón, la verdad, con el empujón. Quedó el empujón. Bueno, eso ya Ok. lo podemos debatir en otro momento. Si Bueno. quieres. No vayan a spoilear, por favor. Y bueno, también creo que hay otro, como lo que define como, en mi caso, eso de como entregarse también al juego, ¿no?
Martina tiene esta cosa como muy, muy fresca de romperlo todo y conducirlo hacia otro lugar, y yo también me gusta como jugar ese código de improvisación, y en ese sentido creo que también es como una clave de esta serie, que hay como mucha frescura en términos del trabajo, ¿sabes? Como que está el texto y luego también lo que cada uno se apropia y juega. Entonces creo que también eso me llevo de este proyecto como muy especial, la manera de trabajar y la manera de jugarlo, muy propio. Claro, y eso se siente mucho en ¿Sí? el proyecto. Ah, mira, otra más, bien. Check. Momentos que resaltes. La verdad es que justo venía pensando en el camino eso. O sea, es una serie fuerte. Y entonces pasó algo que hay muy pocas escenas donde todo está bien. Entonces, una de esas escenas donde todo está bien era una donde estábamos en el taller, donde van a visitar a sus amigos, y de repente eran risas y risas, y todo el mundo estábamos, qué raro, ¿qué estamos haciendo? Pero era una cosa tan extraña porque llevábamos semanas de hacer En el drama. puro drama, Claro. llorando días seguidos sin parar, y de repente caer como en una escena donde todo está bien era extraño, ¿no? Sí, Hasta lo comentamos, era como rarísimo. Sí. Y una que recuerdo mucho era una escena como muy, creo en el capítulo 5, cuando le van a enseñar el diario a su madre, cuando le revelan casi todo. Uf. Era una escena tan larga que yo lo que hice, que un poquito ahorita de lo que estaban platicando los chicos, era como dejarlos y no estar cortando de a pedacitos, y la tiré toda. Entonces eran de repente 12 minutos de escena, y creo que los chicos lo dijeron bien, tienen esta cosa de improvisar bastante bien, y yo los dejaba. Entonces de pronto se volvió una cosa tan fuerte que hasta el fotógrafo nomás me volteaba a ver y me decía eso. O sea, como que todo el mundo estábamos tan tensos. Total. Porque era una cosa muy fuerte lo que estábamos interpretando. Sí, sí, sí. Muy Sí. fuerte. Y cuando terminó, inclusive corte, la tenemos, sí, y todo el mundo estábamos como callados, como, ok, quedó increíble, pero había una tensión importante. Entonces, eso quiere decir que lo hicimos bien, me parece, ¿no? Porque se Sí, sentía es una cierto, carga. Eso de... ¿Te acuerdas de esa? Sí, me acuerdo perfecto, y es muy loco cuando a veces con la edición, con la música, con el flashback, con esto, con lo otro, con el corte de plano, ahí terminás de generar la emoción, pero cuando sucede así en lo crudo y no hay nada y vos lo estás viendo así, Ese es el principal el primer eso termómetro. es lo máximo. Sí, claro. Eso es lo máximo. Y Cuando el sucedió equipo técnico en se conmueve, es nuestra como... escena también, cuando vos me empezás, yo te descubro, agarro tu teléfono, vos arrancás a hablar. Sí, no, yo terminé con un... Yo terminé con un ataque de pánico también al final de la escena. Fue como todo muy real, ¿viste? Y eso también es muy lindo cuando sucede sin gran edición, momento, gran ¿viste? momento Como ese. crudo. Sí, sí. Total. Sí, eso pasó justo cuando se pelean Sí. ellos dos, Sí. que se va sola, y yo vi que estaba reaccionando distinto a como reaccionaba siempre interpretando una crisis. Yo dejé de correr la cámara, ¿no? Pero la verdad es que quedó muy potente esa reacción. Vale. No, pues fue real, fue muy real. Es que empecé a sentir, como lo encarné tanto y no podía creer lo que estaba sucediendo que... Y yo vi que la cámara también me empezó a seguir, entonces dije, bueno, yo sigo en esta emoción y sigo en esta emoción y sigo en esta emoción. Y la cámara seguía, fue muy loco. Sí, sí. Claro, y Gran sí momento. está, Gran momento. sí está esa emoción justo sin la edición, sin la música, etc. Total. Ya cuando lo agregas es todavía mucho más, ¿no? Sí. Y volviendo a la historia, ya hablamos un poquito del personaje de Miranda, pero es un personaje que oscila mucho entre la fragilidad emocional, pero también determinación y valentía, ¿no? Tiene como esas dos partes. ¿Qué fue lo más desafiante de interpretar un personaje así? Creo que la desafiante, con la personalidad que tenía Miranda. Había momentos que me costaba ponerme en lugares en donde ella, ¿te acordás que entraba y tenía que agarrar algo? Era como un personaje como que cuando agarró, ¿te acordás el vidrio? Como que ahí me costaba encarnarla mucho más que en la vulnerabilidad, en esto de cuando ella hace un clic y no sé qué tanto puedo contar o no, pero cuando lo empieza a usar y conscientemente lo usa a él como carril para llegar a lo que ella desea, ¿no? Como ese personaje de que de repente es un amor y es recontra sincera y todo, pero también tiene ese doble filo de decir,
igual si yo te tengo que usar a vos también y bueno, ya está, listo, vamos. Y no sé si sos mi primo, pero igualmente me servís. ¿Viste como esa cosa de ella, de buscarle como, ¿y desde qué lugar lo encaro? ¿Cómo hago para que se sienta natural y no forzado en todo en toda esta vulnerabilidad del personaje? Creo que me costó más el desafiante de Miranda, Claro. la verdad. Y hablando de estos contrastes, Martín, también Leo vive entre un contraste del deber, pero también del trauma, ¿no? ¿Cómo abordaste esa dualidad emocional que tiene? Ay, fue muy loco porque justo ahorita, escuchando esa pregunta, como que me doy cuenta que el personaje tenía más cosas en común conmigo que lo que yo creía, ¿no? Eso te pasa? Decís, vos pensás que el personaje te llega y como que el personaje te llega por algo. Sí, y siento que, por ejemplo, a él pues está en una profunda depresión, a lo mejor viviendo pues literalmente por vivir, pero tiene un sentido de la responsabilidad muy grande que no lo deja tirarse a la mierda. Y ahorita descubro eso, ¿no? Que probablemente también yo tengo ese sentido de responsabilidad muy metido en los huesos. Y pues sí, fue un personaje muy desafiante para mí, muy alejado de lo que soy yo como persona. Pero literal creo que sí fue descubrir, justo antes de empezar esta serie empecé a hacer un taller de actuación donde un día en un ejercicio me convertí en el Popocatépetl, según yo. y a partir de ese momento dije, güey, me puedo convertir en lo que yo quiera, ¿no? Porque ese es mi trabajo y creo que estoy muy contento con lo que pasó con Leo. Y sí, porque pues, veo las escenas y veo otras reacciones que no corresponden, que tomó vida ese personaje en mí y estoy muy feliz. ¿Y crees que Leo se relaciona con Miranda como forma de sanar o de huir de esos problemas? Yo creo que es un poco las dos, que inmediatamente es eso de huir, como, güey, voy a ir porque me mandaron a cuidar a esta señorita, iré. Y después, creo que como todo en la vida, yo creo mucho en el destino y creo que definitivamente estos dos personajes estaban hechos para Predestinados. conocerse y, Sí, total. y sanarse el uno al otro. La verdad, sí. No. Soy romántico. No mames. Mencionabas ahorita este triángulo emocional que hay entre estos tres personajes. ¿Cómo trabajaron esa química entre ustedes para que se perciba esa tensión constante que hay en las dos relaciones? ¿Cómo lo trabajamos? Sí, claro, tú, porque... Cuéntanos. Nos costó buscarle eso, ¿te acordás? Era como, pero yo no le veo a este lado, a Miranda, porque no sé qué. Claro, nosotros, como que me sucedía de que ella tipo, tenía como un foco, ¿no? Y sentíamos un poco que el amor la venía como a distraer, entonces decíamos, che, ¿de qué manera? Y bueno, justificamos también todo esto con entender que quizás era su primer viaje, era el primer desafío que ella como persona estaba decidiendo tomar, que al final cuando intentaba hacer algo sola se daba cuenta que necesitaba de su ayuda, que al final ese lugar de cuidado, viste, genuino, que quizás no... Es fuerte lo que voy a decir, ¿no? Pero que quizás no encontraba tanto en el padre, que el padre ocupaba como una imagen un poco más del estar, pero más del... Toma del regalito por el show, pero no de cómo estás. Y creo que él vino como a ocupar también ese lugar del cuidado genuino y real de decir, te estás lastimando, y que lo vio. Y vos decís, pero si sus papás vivían con ella y no vieron, o la veían y no vieron que estaba lastimada, y él el segundo día que la ve ya se da cuenta, creo que empieza como a ganarle desde ese lado. Y yo creo que con él al principio, en algún punto, lo ve como ese canal para entrar a esa familia. Y sin querer se termina de alguna manera enamorando. O sea, primero al revés que con él. Claro. Totalmente el opuesto. Y después, también, bueno, se también desayuna. creo que fue muy importante que nos sentíamos muy cómodos. Sí, total. Muy en confianza. Sí, total. Sí, el trabajo de mesa. pero yo creo que sí, cada uno de ellos dos como que llenaban una parte distinta Re. de tu vacío, Re. ¿no? Sí. Quizá como la parte como de la comprensión y de repente del hacer así, Sí. estás bien, a una cosa un poco más carnal y de desfogue, donde también evidentemente
toma una parte como muy, muy importante. Pero entonces ahí está la decisión, con quién me quedo. ¿No? O sea, porque me parece que los dos llenan un vacío como importante y entonces ahí está un poquito el triángulo amoroso de la serie, ¿no? Totalmente. Jorge, ¿tú cómo lo trabajaste? Mi personaje nunca supo que estaba dentro de un triángulo, entre paréntesis. Yo creo que Javier nunca fue consciente de que ellos estaban juntos. O sea, como que Claro. él estaba ensimismado en su montaña rusa de mambos con los conflictos familiares y luego que se enamoró profundamente de la señorita aquí presente. Que, claro, en un principio era como una ayuda, también él la usó, Sí. era una usanza mutua. Y luego, claro, terminó desencadenando que ambos se enamoraron, ¿sabes? Y claro, creo que también a Javier le cambió el juego porque no se lo esperaba, él no era lo que quería, también se le salió todo de control. O sea, sus planes cambiaron rotundamente, como que al final fue para peor. O sea, todo lo que él venía a buscar, al final se... Bueno, no puedo hablar de esto. Claro, yo tengo ganas de decir muchas Corta, cosas. Pero, wow, wow. Ya se irá entendiendo ahí más. Perdón, me dejé llevar. Sí. Un quebranto. Obviamente en una historia así, la parte de la música es importantísima, ¿no? Sé que la trabajó Camilo Lara con Luis Almaguer. Hay también una canción de Coldplay muy importante ahí en la historia. ¿Cómo fue la elección de ese tema y cómo se trabajó la parte musical? Fue un proceso largo, porque digo, una cosa es como el score y como toda la cama musical, que evidentemente hizo Camilo Lara con Luisa, y un poquito lo que habíamos planteado junto con él fue tener como un tema principal, que ese fuera como la paleta de color de toda la serie, es decir, como los sonidos se fueran mostrando en el score, ya sea algo de drama, algo de thriller, algo de suspenso, algo de amor, ¿no? Que fuera sonando a lo mismo. Claro. Y ya teníamos como todo eso y en algún momento la serie lo tenía de que teníamos que tener un leitmotiv de la canción de Emiliano Lara con su mamá. Y entonces estábamos rondando entre los 2000, entonces yo empecé como a ver ciertas como canciones como muy emblemáticas como del año y demás. Y pasamos por un montón de géneros, porque también teníamos una escena tenían que medio bailar y ahí se conocieron ellos dos. Entonces pasamos como por un montón de géneros y de temas hasta que llegamos a Coldplay. Y no es un tema que lo bailes, pero Coldplay tiene esta cosa que es muy visceral y es como muy memorable. Y bueno, y de pronto cayó justo que acá Martina empezó a tener como cierto acercamiento con ellos. Entonces fue como perfecto. Y aparte, bueno, de Scientist, esta canción de Coldplay, la verdad es que es casi que un himno y me parece que le cae como muy bien a toda la remembranza de todo lo que es la historia de la madre con Emiliano. Total. Y bueno, y al final pues musicaliza como una parte como importante de la serie, ¿no? Totalmente. Sí, total. Y tiene esto también que decías vos, que decías, bueno, tampoco se puede ir todo tan al oscuro. Y creo que esta canción Exactamente. siempre viene a traerle como ese Es color. optimista, es optimista. Dulzura. Sí, 100%. ¿viste? Y genera eso. Tiene una dulzura dentro de lo que le falta quizás a... Sí, sí. Que le falta Sí. a Jorge. Dios. A ti, Jorge, ¿qué te atrajo de esta historia que entrelaza lo íntimo y también tiene una parte criminal? Porque es súper diferente a lo que he hecho anteriormente. A mí hay una cosa que odio en mi vida, es repetirme, como que no me gusta, porque no me gusta, siempre me gusta explorar cosas nuevas, caminos nuevos, rutas nuevas, y este personaje me parecía también complicado, no te lo voy a negar. Al principio me estaba como nervioso, siempre, como también esta cosa como de cómo lo juego, qué voy a hacer, esta sensación de estar nervioso. Claro. Que uno, sí, yo lo experimento en cada cosa que hago, me pongo nervioso porque también es esta cosa de vértigo, uno ama tanto lo que hace que es como hacia dónde lo conduzco para no sentir como que hay algo que se me repite, ¿sabes? Como que busco sensaciones, atmósferas nuevas constantemente, entonces también es un trabajo en equipo, entonces entiendo que no toda la responsabilidad es mía. Gracias a Dios generamos un reparto súper
como fusionado, nos llevamos bien, pudimos como plantear las escenas, las analizamos, nos fuimos a lo profundo. Creo que eso es súper clave a la hora también de mostrar un trabajo contundente, cuando hay un análisis, cuando hay verdad, cuando hay entendimiento, ¿no? Como un subtexto, una profundidad, y no solamente está en lo dicho, en el papel, porque se queda como todo en lo externo. Entonces como que creo que no se aleja mucho de lo que me gusta y de lo que busco hacer. Y claro, cuando me llega la propuesta, bueno, yo hice casting para este personaje, y cuando me dicen que me quedé, yo dije, oh, volvemos a Disney, vuelvo a la casa de mis padres. Como que también empecé con ellos, y es como también un guiño al corazón, como volver a trabajar en la compañía, con Martín yo no nos conocíamos, tampoco trabajamos mucho en el proyecto porque somos rivales. Entonces no nos tocó, pero sí, la verdad que una maravilla aprender del compañero. Siento que aquí nuestro director también súper generoso, súper dado a la hora de conversar, también como que un nuevo aire a la manera de trabajar, como que también muchos directores, todos son diferentes, pero a veces se generan como jerarquía entre actor-director y no hay una comunicación tan simétrica, ¿no? Y acá era como, sí, lo hablamos, vemos, lo resolvemos, vamos por aquí, vamos por allá, todo muy hablado, muy cómodo, la verdad, muy cómodo. Ahora que mencionas eso de volver a casa, vi varios comentarios que justo decían como mi infancia en una serie. Ah, mira. Y cosas así. Me gusta eso que mencionas de buscar retos también, porque es un poco lo que decías tú también. Y hablando otra vez de Miranda, ella está constantemente analizando su propia historia, ¿no? ¿Hubo momentos que te hicieron analizar también o replantearte tu propia historia? Sí, yo creo que al final lo que dijiste vos también, Martín, como que te sucede. Lo actoral es como que nace mucho de la emoción, y al final hay un deje de quién sos vos encarnando ese personaje, ¿no? Entonces sí siento que vino como a enseñarme muchas cosas, y hacer referencia a ciertas cosas que también, salvando las distancias de la diferencia de historia, de familias, de todo, de encontrar cierta relación en algunas cosas que me fueron sucediendo, sí. Totalmente. Hay también muchas partes como de acción, ¿no? Escenas Acá. intensas. Bueno, acá mi amigo- Bueno, vos te rompiste la mano. Sí. No, real, se rompió la mano en serio. Ah, sí. Sí, sí. Sí. En una escena de acción que tenía, o sea, hashtag inútil, tenía que hacer un momento de acción, y te juro que no le di a la marca, le di al árbol, y yo seguía. Terminé con la mano como un jengibre. Aquí todo esto... Amigo, ¿qué hacemos hoy? Estoy en el hospital, me dice. No iba a poder a cenar, un planazo, y ahí me quedé yo con mi mano. Pero seguiste, eso es... Sí, obvio. ¿Cómo- ¿Te acuerdas? ¿Cómo trabajaste esa parte? ¿Cómo trabajaron esa parte? Ay, pues bueno, antes de empezar el rodaje, me inscribí en un curso para ser realmente escolta. Ahí como que descubrí un poco el encanto y el rush que siente esa gente que le gusta la violencia, el Matar. manejo de armas. Porque pues sí, como que en mi mente yo decía, güey, pero es que, ¿por qué alguien decide ser militar, no? Para empezar. Eso me ayudó muchísimo como a escuchar a mis compañeros, sentir la emoción con la que contaban. No, es que un día agarré un güey y le hice esto y no sé qué. Y yo, ok. Y eso me ayudó. Por otra parte también, pues, el hacerlo en la vida real, a la ejecución que necesita una serie, las cámaras, pues es muy distinto. Entonces, pues también fue un trabajo de hacerlo con Bernie, de que me tuviera paciencia, de que estaba todo el equipo de los Stones, que la verdad, tipazos y pues siempre dispuestos a adaptar, a arreglar, a solucionar, ver qué hacer. Y pues sí, fue de hacer mucho ejercicio. Un día me la pasé medio día corriendo Por todos Pero lados. sí detrás de una moto. Pesabas como cada gramo de proteína que se comía, muy Claro. pesado. Él lo dio todo. No, pero real yo me impacté un poquito. Yo genuinamente no había vivido algo similar. ¿Te acordás la primera vez que probaron? O sea, todo era recontra ensayado, o sea, viste como una preparación previa súper, pero claro, vos escuchás un ruido de un tiro, Sí. no sé qué escena quedó,
pero yo me pegué un cagazo en ese momento. ¿Te acordás? ¿Cuál era? Que cuando estoy en la cama La primera encerrada, vez que escuchó que escucho, el balazo. claro, y también me sucedió con las escenas de acción. Yo no las encarné, pero las tenía al lado. Claro. Es una coreografía literalmente lo que están haciendo, pero hay fuerza, hay caídas, está Y todo siempre hay ensayado. un factor de pero- riesgo también de que algo puede salir mal también. Claro. Y Romperte claro, la yo siempre mano. me preguntaba cómo será que lo hacen y verlo tan de cerca y cómo termina, viste, con el chivo de verdad, con la transpiración, con el agote, con esto que decís, wow, qué locura, bueno, nada, y así te vi también un montón y es muy admirable también, esas escenas son muy complejas, no son para nada fáciles de hacer. No, claro, y me imagino que es fácil también que algo salga mal, ¿no? Son muchas partes. Y puede moviéndose pasar. al mismo tiempo. Todo O sea, un día rodando pasar, para que ya. después sean 30 segundos. Bueno, eso va a ser así siempre. Para que la gente se la eche en una noche. Sí. Bueno, mejor que se Sí. lo echen en una noche. Sí, las escenas de acción tienen ahí su complejidad y vamos como de a poco, pero la verdad es que tanto los chicos que se prepararon como toda la gente de atrás, pues vamos haciéndolas como poco a poco y van también surgiendo cosas nuevas Claro. y se va moviendo como la escena a diferentes partes y hay veces que de pronto ellos hacen cosas que no lo teníamos pensado y entonces de ahí como que se desvía un poco y al final va creciendo como la escena dependiendo de eso. Los incendios, que Los incendios. claro, de vuelta, el fueguito. Pero Bernie me dijo, no, yo quiero que ustedes sientan que se está incendiando todo. Y le digo, ¿cómo? No, quiero que lo sientan de verdad. Cuando empiezan a prender fuego la casa, yo dije, ok. Y claro, y eso también te da como un placer al Ok, me actuar. quemo, ¿no? bueno, voy. Porque es muy real. Está todo recontra ayuda. seguro, pero te ayuda mucho el humo, el fuego. De vuelta, está hiper cuidado y no te va a pasar nada, pero a la hora de filmar, claro, no hay un croma, un fondo verde y después te ponen todo. No, está sucediendo real y eso también ayuda un montón, ¿viste? Totalmente. Sí. De Bueno, hecho, ¿te acordás que rompí el vidrio sin querer? De la desesperación que me empezó a dar. Entró en Roche Martina y Sí. llegaba así con una energía, las manos llenas de sangre. Pero bueno, humo. entonces, sí, no, tremendo. Movió sola un rey. Te lastimaste, le juro que no, está la sangre de mentira. No, a ver, te lastimaste, te juro que no. Pero bueno, cosas que pueden pasar. Claro. Bueno, como ya mencionamos de algunas maneras, Quebranto habla mucho de verdad, de identidad, lealtades. Pero ¿qué mensaje o reflexión les gustaría que el público se llevara cuando vean Quebranto? Ay, me miraron todos. ¿Qué mensaje? No quiero que se sienta como cliché, pero lo tenías acá. ¿Querés No, dale, decir? vas. ¿Querés decir? Pero sí me da como esta sensación de que no es tarde para cambiar tu destino y para tomar las riendas. Siento que todos estos personajes, al final, cuando tuvieron que tomar decisiones en la mitad de ese incendio, no sé, como que no te sientas solo también, ¿viste? Como mirar al lado y decir, tengo una persona que me está acompañando, como no es tarde para hablar, no es tarde para decir las cosas. Creo que no sé, a Javier no le hubiese pasado todo lo que le pasó si al menos hubiese podido hablar con alguien y contarle cuál era lo mismo con él, el sentirse culpable de la muerte de ciertas personas y decir, viste, como el hablar, yo creo que es un recontra mensaje para todos los personajes, mismo también para Emiliano. Creo que todos tienen como esa represión de si digo algo quizás me van a ver como o que soy menos poderoso o que no soy tan fuerte o que me van a tratar como una loca o que me van a... y creo que tiene como este mensaje de decir, che, todo hubiese sido más sencillo. Pero bueno, nada, también es la vida, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, me parece que la serie trata o sea, tiene varios temas importantes que reflexionar. O sea, por una parte, pues evidentemente está la trata de mujeres, que es un tema como muy duro que sucede en todo el mundo. Por otro lado está los menores de edad o adolescentes que tienen crisis de ansiedad y se pueden a veces hasta inclusive o cortarse o hacerse daño. Pero como dice Martina, esta cosa de no hablar y no buscar ayuda y quedarte como todo, al final del día no avanzas. Y si tú no hablas
no buscas la verdad, no tienes con quién, o sea, no avanzas y no te curas. Y me parece que yo siento que ese sí, como dices tú, es como el mensaje como más importante, donde quizá la gente que se sienta solo de una u otra forma necesita agarrarse de alguien que tenga al lado, hablar y de esa manera avanzar y curarse al mismo tiempo, ¿no? Porque sí, repito, o sea, todos estos temas como muy, muy importantes, si aplicamos como la misma fórmula, pues bueno, evidentemente con ayuda es mucho más fácil que quedarse solo en la oscuridad, ¿no? Y me parece que un poquito va por ahí el mensaje. Buenísimo. ¿Algo que quieran agregar? Sí, yo creo que también algo clave de la serie, como en conjunto lo que nos pasa a todos los personajes, creo que esta como soledad encubierta, ¿no? Pero que también, no sé, ver la belleza colateral de la soledad, como si la soledad está mal, cuando no está bien llevada, no está bien conducida. Y creo que una buena soledad es cuando uno es amigo de uno mismo, que nadie te lo enseña en el colegio, ni tus padres. Y creo que en esta serie como que cuando los personajes hacen clic internamente consigo mismos, hay algo que empieza a suceder o como que se transforma en algo más alentador dentro de todo este drama, porque es un quebranto. Es como que tú dices que... No, te juro que no, te juro que me sale natural. Es que lo tengo, ¿vale? Pero sí, ¿sabes? Con eso me quedo. Creo que también... Un bono al que lo diga 3 veces. Pero sí, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, como que creo que eso, como la autoconfianza, el creer en uno, también no todo lo que brilla es oro, en el sentido de que el exitismo, de construir esa meta poderosa, eso es lo que yo también diría como no va por ahí. Creo que quizás la meta poderosa es más para adentro que para afuera. Y ya. Me gusta. Aplausos. Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades por la serie, por grandes carreras, por otros proyectos que vengan. Es un placer tenerlos aquí. Gracias. Y bueno, un aplauso. Gracias.